Hola, bienvenidos a la segunda lección de la serie La Resurrección de Jesús. En esta ocasión nos vamos a ocupar de las fuentes de información que tenemos disponibles para validar que Jesús en efecto resucitó. Ya vimos nuestra lección de introducción, vamos a validar ahora esas fuentes y después nos quedan ver las evidencias que hay, las opciones alternativas, si todo este tema fuera un engaño, las implicaciones de la resurrección y vamos a ver después las conclusiones. Veamos primero las características de las fuentes de información. Primero, mencionan la muerte de Jesús, eso es muy importante. También deberían narrar los acontecimientos después de su muerte. Necesitamos que necesariamente sean tempranas, o sea, que sean escritas dentro de los primeros 100 años posteriores a la muerte de Jesús. Y también, particularmente, queremos fuentes primarias, o sea, gente que estuvo ahí, que atestiguó aquello, y fuentes secundarias que vienen de gente que fue y validó esos eventos, esos hechos, y los registró. Entonces, veamos las fuentes que tenemos. Uno, tenemos a un señor que se llama Flavio Josefo, allá por el año 70 después de Cristo, o sea, 30 y algo de años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Flavio Josefo era un fariseo, peleó contra el Imperio Romano en la famosa batalla esa del siglo 70. Después escribió registros de esa historia, de esas batallas y de culturas y eventos que pasaron en la época. Y Flavio Josefo es considerado hoy en día un historiador importantísimo en el mundo hebreo. Claramente, Flavio Josefo no fue cristiano, no fue creyente. Él no fue seguidor de Jesucristo y más bien durante esa época él estaba como narrando eventos sin comprometer en modo alguno su fe judía. Entonces tenemos al primero, que es Flavio Josefo. Después tenemos un par de historiadores romanos, paganos. Uno es Tácito, allá por el año 116 o 117, que es considerado el historiador más relevante del Imperio Romano. Tácito también menciona a Jesús y su resurrección. Y después tenemos unos pocos años más adelante a Suetonio, que también es historiador oficial del imperio y que también menciona la muerte y resurrección de Jesucristo. Y tenemos además una carta que Pilato le envía a Tiberio, allá por el año 35, muy temprana, y tenemos una carta que Plinio el Joven le envía al emperador Trajano, donde también hablan de Cristo y Cristo resucitado. Entonces vean qué interesante. Tenemos fuentes de historiadores hebreos, tenemos fuentes de historiadores romanos y tenemos fuentes gente que no es historiadora, pero que en cartas escritas muy temprano mencionan los eventos que nosotros buscamos demostrar. Y leamos solo un trocito del libro Antigüedades que escribió Flavio Josefo allá en el primer siglo. Dice así Flavio Josefo: existió por aquel tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarle un hombre, pues fue un hacedor de maravillas, un maestro de la clase de la que los hombres reciben la verdad con placer. Él conquistó para su bando a muchos judíos y también a muchos de los griegos. Este hombre era el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado. Y cuando Pilato le hubo condenado a la cruz, a causa de la acusación pública de los hombres principales de entre nosotros, los que le habían amado desde el principio no le olvidaron, pues se apareció vivo a ellos al tercer día. Los profetas divinos habían dicho esto y millares de otras cosas maravillosas acerca de él. Y aún ahora, la casta de los cristianos, llamada así por causa de él, no ha desaparecido. Vean qué interesante el testimonio de Flavio Josefo en su libro Antigüedades. Ahora tenemos las fuentes bíblicas. Claramente tenemos los 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles hablan de que ellos son testigos de la resurrección. Claramente las cartas apostólicas que hablan de la resurrección de Jesucristo. Y el libro de Apocalipsis cuando nos lo presentan resucitado. ¿Verdad? Los evangelios, por una parte,
Claramente surgen porque los autores tienen un interés de hablar de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ellos tienen intereses teológicos detrás. Sin embargo, la gran mayoría de los historiadores no descartan los evangelios como una fuente importante histórica, porque es testimonio de gente que estuvo allí y vio los eventos de primera mano. Entonces, estas, que son las más tempranas manifestaciones de los hechos, son las mejores fuentes posibles. Y cuando vemos las fechas, Marcos, el Evangelio de Marcos, que parece que se escribió entre el año 57 y 59 después de Cristo, lo cual hizo que Mateo y Lucas tomaran como base ese Evangelio y escribieran el suyo. Mateo, adaptando el Evangelio de Marcos para su audiencia judía, y por lo tanto le mete ahí cumplimientos de profecías y temas relacionados con la cultura judía para que ellos entendieran, porque al final Jesús es judío. Y Lucas, que se encargó de ir a verificar todas estas cosas y escribió su evangelio a partir de entrevistas de testigos que estuvieron allí. Y después, allá por los años 90, el apóstol Juan, que escribe su evangelio, y claramente Mateo, Lucas y Juan, todos ellos ya tenían el evangelio de Marcos para leerlo, y Juan tenía los de los tres. Entonces era como fuentes que se iban validando. Bien, ¿qué tan temprano? ¿Qué fecha más temprana tenemos nosotros sobre los relatos bíblicos relacionados con la resurrección de Jesucristo? Bueno, los credos se conocían o se conocen como pequeñas obras, muy pequeñitas, que relataban una verdad que la gente se aprendía de memoria para no tener que hacer grandes explicaciones, y eran como pequeñas profesiones de fe. Eran muy usuales en los tiempos bíblicos. En la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, allá en el capítulo 15, hay uno de ellos, hay un credo, que ahora lo vamos a leer. Esa carta de 1 Corintios fue escrita alrededor del año 55 después de Cristo. Sin embargo, en esa carta, Pablo hace una referencia a un encuentro con Pedro y Santiago que se llevó a cabo allá por el año 35 después de Cristo, muy pocos años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Dónde nos encontramos esto? Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, nos lo menciona. Y esto es lo que dice Gálatas 1, 18 y 19. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, Pablo tuvo una entrevista con Pedro y con Santiago o Jacobo, que es el mismo nombre, muy temprano, allá por ahí del año 35 después de Cristo, muy, muy, muy temprano. ¿Y qué fue lo que recibió Pablo en ese relato? Bueno, ese credo. Ese credo está registrado en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí de Pedro y de Santiago, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, había todavía testigos que pudieron haber refutado esto. Después apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esto, mis queridos hermanos y amigos, es muy temprano. Es una fecha muy cercana a los eventos. Después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito allá por el año 60, por ahí, nos habla de un evento en Pentecostés, que fue 50 días después de que Jesús muere, o 47 días después de que resucita, como ustedes quieran ponerlo, donde Pedro hace un discurso y dice que él es testigo de la resurrección de Jesucristo. Lo más interesante es que Pedro hace ese discurso
en el lugar y en la ciudad y a poca distancia donde Cristo fue crucificado, con los enemigos que lo crucificaron allí mismo y sin el menor temor de que a él también lo tomaran y lo mataran. Es 50 días después de los eventos, a muy poca distancia donde ocurrieron. Eso es sumamente relevante, considerando que Pedro, cuando crucificaron a Jesucristo, huyó despavorido, todo lleno de miedo, porque habían matado a su Mesías. Bien, las cartas de Pablo. Es la primera fuente escrita, porque recordemos que Pablo, las cartas de Pablo, muchas de ellas se escriben antes del primer evangelio, 18 y 35 años después de la crucifixión de Jesucristo, y se menciona la resurrección. Pablo, en sus cartas, afirma que conoció a los discípulos claves, como vimos a Pedro y a Jacobo, a quien se le había aparecido Jesús resucitado. Pablo mismo valida los 4 evangelios y Pablo afirma que a él se le apareció Jesús. O sea, Pablo es otro testigo de que Jesús resucitó. Entonces, en términos de nuestras fuentes de información, tenemos por una parte fuentes no bíblicas, unas hebreas, otras romanas y unos relatos de los siglos I y II en forma de cartas que gente le envió a emperadores romanos. Y tenemos las fuentes bíblicas, que son los evangelios y las cartas, con relatos muy tempranos, allá por el año 35 después de Cristo, sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí cumplimos con eso, tenemos fuentes validadas, fuentes de gente que inclusive era enemiga, y fuentes muy tempranas. En la siguiente lección vamos a ver evidencias concretas sobre la resurrección de Jesucristo. Aquí lo que tenemos son testimonios. Tenemos fuentes muy tempranas. Pero vamos a ver evidencias que nos eliminan cualquier duda que nosotros podamos tener de que Cristo resucitó. Mis queridos hermanos y amigos, mil gracias por este ratito que han pasado con nosotros en esta lección de la serie La Resurrección de Jesús. Y como siempre, les deseamos de corazón todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hasta nuestra siguiente lección. Mil gracias.